presidentes de empresa y personas de varios países que quieren escuchar las lecciones aprendidas, de las cuales usted ha hecho una investigación para entender por qué se quiebran las empresas aéreas. Investigación que aprovecho y les cuento a los asistentes que al terminar el evento se las vamos a enviar por correo para que la tengan disponible y la consulten todas las veces que crean conveniente. Doctor Sequera, para entrar en materia, quiero hacerle la primera pregunta. Quiero que nos cuente qué sintió, escuchó o vio para motivarse a estudiar e investigar la quiebra de 6 empresas aéreas. Bueno, muy amable, coronel Daniel, por su gentileza en invitarme a su importante programa y convocar a esa inmensa minoría de usuarios del transporte desde el grado de aeroindustriales, como personal aeronáutico, como usuarios normalmente del mundo aeronáutico. Y agradecerle la participación de personas como el ingeniero Alfonso Flores de México, el coronel y abogado de la Fuerza Aérea del Ecuador, Walter Barrera Espinosa, del doctor Norberto Trabuc, presidente del Instituto de Estudios Aeronáuticos Espaciales de Chile, el comandante mayor de Buenos Aires, Santiago Martínez, y de muchas otras personalidades que se me escapan en este momento, pero que quiero agradecerles a que me ha invitado gentilmente el coronel Daniel Meléndez. Bueno, en cuanto a su pregunta, pues le quiero contar que en mis primeros albures de la aviación en 1961, pues inicié como aerotécnico. Yo era experto en asuntos de aviónica y más tarde paso como pasé por la Fuerza Aérea, por Madrid, fui jefe de trabajos mayores, cuando estaba el coronel Lisandro Barrera Reyes, el fue general de la República. Participé en lo de AICSA, Aeroindustrial Colombiana, en Guaymaral, monté talleres, monté de todo. Y para el año, creo que 67, 68, en Tao fui para ser calificado por Alitalia en los aviones Vickers Viscount 785, que estaba al comando el capitán Gustavo Suárez Zambrano, que en paz descanse, y heredó la compañía de su hermano menor Benjamín, y entonces comenzó la debacle. Entonces la compañía se quebró, los aviones se accidentaron, y más tarde me llamaron como asesor para iniciar el proceso de adquisición de DC-9-10 y raya 15, y ahí comencé yo a hacer estudios de factibilidad de una compañía quebrada. Eso fue en el año 1969. Doctor Sequera, si se puede acercar un poco el micrófono porque me dicen que no se está escuchando fuerte. Bien. Okay. Posteriormente, para el año 1980, entonces me voy a trabajar a Aerocóndor, y en Aerocóndor pues comienza la actividad. Yo como director de la Escuela de Operaciones, me nombra el capitán Juan B. Millón Cantillo, y comenzamos a trabajar en esa gran compañía, y yo con mi juventud y mi ahínco pues comenzamos a hacer gran empresa. Y para el año de 1979 comienza la quiebra de la compañía, para lo cual el dueño del Banco del Estado, Jorge Castro Lozano, me nombra con el doctor Aníbal Fernández de Soto como asesor para la quiebra, y ahí trabajo casi 2 años, y comienzo a representar ante las entidades jurídicas, en las entidades del Estado, mi representación en nombre de todos los acreedores, tanto laborales, fiscales, parafiscales, quirografarios y demás. Y entonces se inicia ese proceso que ya cumplió 40 años, y las autoridades no han finiquitado esa quiebra de esa gran compañía que fue Aerocóndor para el año 1980. Entonces ahí comienza la segunda actividad mía con respecto a las quiebras de compañía, cómo se quebró Aerocóndor. Luego paso a ARCA y hacemos la negociación de los aviones DC-8 raya 54 con Branick International, y el capitán Hernando Gutiérrez me nombra a su asesor para todos los efectos, pero más tarde la compañía colapsa y se quiebra porque no cumplía con ciertos requisitos, y entonces
ahí es donde yo comienzo en el año 1990 a pensar por qué esas compañías se comienzan a quebrar y llegan a finiquitarse de un momento a otro. Y finalmente, en el año 1980, reingreso nuevamente a Avianca y pasamos por una etapa difícil. Yo creo que era contumaz e inveterada las quiebras que Avianca presentaba, y en el año 1985 se inicia una huelga. Recuerdo mucho que los salarios de los pilotos y de personal no tenían la curva salarial que se debía tener, y en 1985 comienza una reorganización, luego en el año 1995, y luego en el 2004, y finalmente pues la pandemia del momento colapsa con la posibilidad de que la compañía vuelva a tener el vuelo que tenía antes de. Entonces, ¿qué sucede en ese transcurso? Pues que comienzo a escribir mi libro sobre la quiebra de las compañías. La Fuerza Aérea de la República Dominicana, que espero que esté el mayor Carlos Ortega Vergés, esté en la frecuencia, me invita para participar en un congreso en la isla dominicana, y, y ante todas las personalidades aeronáuticas presento mi libro en el año 2018 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y hago un debate sobre cómo se quiebran las compañías. Entonces, todo eso conlleva que yo tenga un experticio, además de haber sido asesor de varias compañías, entre las cuales está pues TAO, está Aerotal, la misma Avianca, por cuanto yo salí de vuelo durante casi 2 años para estar en la presidencia de Avianca con el doctor Gustavo Alberto Lenis, para revisar las convenciones colectivas y los acuerdos bilaterales laborales. Y entonces pues he conocido muy de cerca las presidencias de las compañías, y últimamente ocupé el cargo de asesor de la presidencia de Transportes Aéreos de Colombia, y todo eso me ha dado un bagaje para conocer por dentro la operatividad, desenvolvimiento o carga, pasajeros, administración, relaciones con las entidades gubernamentales en el campo aeronáutico, y me ha dado el ejercicio para eso. Eso doy respuesta a su primera pregunta, coronel. Pero, doctor Sequera, ¿pero qué lo motivó para desde muy temprano comenzar a investigar eso que estaba sucediendo en las empresas? ¿Cuál fue como lo que lo movió para tener un registro tan detallado de toda esa operación que en algún momento hizo que las empresas fallaran? Pues yo considero que, al igual que el ser humano tiene una posología en cuanto a sus enfermedades y todo, pues las empresas que son hechas por los humanos adolecen de las mismas condiciones. O sea, el humano hace cosas humanas. Entonces, las empresas son hechas por humanos, y comienzan a presentar una radiografía de cómo se va enfermando la empresa. Y yo me voy dando cuenta en todas las compañías que era la misma presentación de radiografía, que iban inexorablemente a una quiebra. Y en muchas oportunidades hablé con presidentes de las compañías. Yo soy amigo de muchísimos presidentes de trato y relación, no solamente en Colombia, sino en el exterior, porque usted tiene mi hoja de vida ahí de las conferencias que he dictado en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe y Europa. Entonces, yo dije, no, pues esto es una radiografía y la compañía va para la quiebra inexorablemente. Entonces, va presentando unos cuadros que yo creo que esa radiografía puede venir en las experiencias que yo he tenido. Para su segunda pregunta. Sí, señor. ¿Y cómo esa radiografía de una quiebra nos puede servir en este momento donde hay una crisis de oferta y demanda en todo el mundo al mismo tiempo, pero con la característica importante que mencioné al iniciar, que está relacionado con que la capacidad instalada está intacta? ¿Cómo nos sirve esa radiografía hoy para usarla en esta crisis que tenemos todos en todo el mundo al mismo tiempo? Bueno, yo digo que teniendo esa radiografía va demostrando el génesis de una liquidación. Es el primer proceso, no solamente de acuerdo, y ahí hago un paréntesis de conceptualización con respecto a mi libro sobre quiebras de compañías aéreas, que es primero la parte jurídica, porque tenemos que tener la triada que conforma la aviación, que hablaré en minutos seguidos. Entonces, una compañía generalmente se fundamenta, estamos hablando de una compañía aérea, se fundamenta en dos pilares, que siempre lo he dicho,
y es de mi invención, está en el libro mío de Derecho Aeronáutico del año 2004, donde considero que la parte de ingeniería aeronáutica y tecnología es un pilar y el otro es las normas aeronáuticas, bien sean nacionales o internacionales. Esos dos pilares son los que mantienen el desarrollo macroeconómico de una compañía aérea. Si uno de los dos varía, desestabiliza el vuelo normal, y cuando digo vuelo es la operación de la empresa. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el parque aeronáutico completo, porque tecnológicamente tenemos aviones de tercera y cuarta generación con tecnología de punta, y entonces esa parte está copada. Pero vienen las normas aerojurídicas, entonces las normas aerojurídicas desestabilizan a una compañía, y entonces ahí es donde comienza a jugar gran papel qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, debemos partir primero que todo del personal. Esto es una tríada que le llaman los tratadistas internacionales, en especial los que son expertos en el tema, como Roger Doganis a nivel mundial, que se llama el Trinity State. El Trinity State es el avión como elemento número uno, el Estado como elemento número dos, y el tercero, que para mí serían los concesionarios. Esas tres personas juegan gran papel en el desarrollo macroeconómico de una compañía. Entonces, aquí tenemos dos condiciones importantes. La flota aérea está intacta, pero no lo está en la parte humana, que son el personal aeronáutico, que yo lo trato en mis libros con todo el personal, tanto de tierra como de vuelo, pero que no lo voy a nombrar por obvias razones, porque estamos en un coloquio de personas experimentadas. Y la otra parte, que es el Estado a través de las concesiones. Entonces, eso ha desestabilizado. ¿Y cómo se repara? Que sea a través de normas jurídicas. Entonces, ese es el otro pilar que yo digo. El técnico está, falta el jurídico, y el jurídico lo tiene el Estado y las concesionarias. Entonces, en el campo aeronáutico deben existir tres elementos. Yo siempre he dicho que todo es una triada, así como en la vida normal se analiza desde el campo de la física. Entonces, primero que todo, debe ser un campo epistemológico. Es decir, toda la gente que trabaja en aviación tiene que saber de aviación, desde el técnico, el tecnológico, el pregrado profesional, el posgraduado, y toda la cadena laboral de una compañía aérea tiene que ser especializado. Segundo, es un servicio a la sociedad. Entonces entra la parte sociológica. Y por último viene la parte antropológica, que es precisamente la relación con el ser humano. Entonces yo he visto muchas falencias en ese campo, y eso es lo que le causa a todas las compañías problemas que van comenzando. Primero, porque la gente que entra a la aviación no sabe. ¿Por qué? Porque no hay instituciones de educación superior que entrenen a la gente. Entonces entra la persona es a que le enseñen y a aprender. Segundo, la empresa no maneja el negocio como si fuera de aspecto sociológico, que es para el ser humano. Y tercero, antropológicamente no hay una urdimbre de la empresa hacia lo que es el usuario externo y el usuario interno. Entonces, en otra tríada que tengo está, por ejemplo, el personal aeronáutico. Segundo, el avión, y tercero, las normas aerojurídicas. Buscamos un desbalance de uno de ellos para que se dé cuenta que inmediatamente la compañía comienza a fallar. Otra cosa importante es la empatía laboral, la confianza que debe tener un trabajador y el aeroindustrial con su trabajador. Yo he experimentado eso, y yo le he contado al coronel Daniel, que fue alumno mío en la Escuela Superior de Guerra cuando era mayor, que uno tiene que entregarse a la compañía y sudar la camiseta. Entonces, no es porque le paguen un salario bueno o malo, sino simplemente porque si le gusta a uno la aviación debe entregarse con pasión. Yo muchas veces terminaba mi labor y ya me podía ir para la casa, y me decían, Álvaro, puede hacer un vuelo a San Andrés, listo, que pongan pasajeros a bordo y vámonos. Y yo se me estaba sacrificando, sí, sacrificando, porque yo ya trabajé en mi día, pero yo le solucionaba un problema de 200, 300, 400 pasajeros, porque estamos hablando de que yo volaba aviones grandes, 707, DC-8, Airbus 300, entonces le solucionaba un problema a la compañía, y eso se hace es con pasión. Entonces la aviación no requiere de trabajadores, requiere de gente con pasión, con empatía laboral, pero también la debe reflejar el aeroindustrial, el empresario, porque yo le decía un día a Gustavo Lenis,
presidente de Avianca, con quien tengo muy buena amistad, ¿por qué Avianca con 100 años no tiene un club donde nos conozcamos todos? O sea, somos 5 dedos. Unos son de operaciones, otros de mantenimiento, otros de ingeniería, otros de servicios administrativos, otros de servicios de soporte, y esa mano nunca se encuentra con la otra mano porque no hay un lugar preciso donde compartir las experiencias, contarse las anécdotas de su trabajo, de su empresa. Entonces, nos toca es en los bares, en las tiendas, en todas partes. Yo le decía al doctor Lenis, ¿cómo es posible que Avianca no tenga, mientras que Galletas Nobel o Salchichas Zenú tienen sus clubes donde se encuentra toda la gente de la misma empresa? Entonces, eso es la empatía, que el aeroindustrial sepa que tiene gente que le está trabajando para producir capital. Un día un presidente, Alfonso, creo que se llama Julio Leonzo Álvarez, presidente de Avianca, me decía, Álvaro, ¿a usted le gusta la plata? Sí, señor. Pues estamos de acuerdo porque a mí también me gusta la plata. Es por partes iguales. Que el trabajador le guste trabajar con la compañía con pasión y el empresario también lo gratifique. Y en esa orden hay una urdimbre y esa urdimbre es la que hace que una compañía comience a... Pero cuando una compañía, por desindexar los salarios y las curvas salariales, llega y nombra otra empresa, como ha sucedido con varias que no voy a nombrar acá, y nombran tercerizados. Yo volé con pilotos que eran tercerizados y no llevaban el uniforme de la empresa y todo, entonces pierden el arraigo a la empresa, porque el funcionario, el empresario quiere ganar más plata, entonces contrata a la gente sin los debidos requisitos. Y entonces aquí podemos entrar en el preludio de la siguiente pregunta, pero antes de terminar, yo quiero determinar esta pregunta, yo quiero hacer énfasis de que en esa parte jurídica, vuelvo y repito, son dos estamentos. El uno, el tecnológico y de ingeniería aeronáutica, que está vigente ahí, y el otro de normas jurídicas. Entonces, ¿qué ha pasado con el Estado colombiano? Yo fui asesor del Senado de la República después de la Constitución del 91 y me dio por crear todo la urdimbre y la contextualización del Código Aeronáutico Colombiano y lo presenté en el año 2008. Lleva el nombre Proyecto de Ley 283 del 2008. Está durmiendo en las gavetas del Congreso. ¿Por qué? Porque los congresistas solamente se acuerdan de la aviación cuando el avión está pasando por mal tiempo, pero de resto no se acuerdan de la importancia que es el desarrollo macroeconómico y comercial de la aviación. Entonces necesitamos que el Código Aeronáutico y el Estatuto del Piloto se restablezcan en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Está durmiendo allá. Doctor Sequera, Dígame. también con respecto a esa radiografía, los dos hablábamos hace como 2 o 3 días unos temas que me sonaron a mí mucho sobre lo de las tarifas de los viajes, sobre lo de la parte de reducción de impuestos, sobre las tasas aeroportuarias, sobre los costos del transporte. Hablamos sobre el tema de los slots, sobre el precio del combustible y, y quisiera que nos contara un poco sobre esos temas que usted me habló específicamente y que me pareció súper interesante, lo de los leasing de los aviones, lo de los slots, lo de los seguros, lo del combustible, que creo que muchas de las personas que están hoy atendiendo están con ganas de escuchar su conocimiento, su experiencia, cómo les puede servir a ellos. Por Bien, favor. esa parte entrelaza con la pregunta que me acaba de hacer. Entonces, tenemos, por ejemplo, una falencia tremenda en el contrato de viaje que fue la Convención de Bruselas de 1970, por medio de la cual le garantiza al usuario del transporte aéreo y de todos los transportes una seriedad en el cumplimiento de las normas que se hacen en el contrato de transporte. Eso no lo tiene nuestra legislación y he hecho énfasis en eso. Tenemos una reunión, Dios mediante, espero que se pueda celebrar en noviembre del presente año en la Universidad de Buenos Aires para darle con la Universidad de Buenos Aires y darle con Alada, darle el empujón a ver si sacamos adelante ese contrato de viajes para la normatividad colombiana, que es, vuelvo y digo, esa es uno de los pilares del desenvolvimiento de la aviación. El otro es el convenio de Ginebra de 1948. Póngale cuidado, audito, los que me están escuchando,
que el convenio del contrato de Bruselas de 1970 lleva 70, o sea, 70 serían como 50 años. Sí, sí, la memoria no me da más las matemáticas, 50 años esperando que nuestros senadores aprueben un contrato de viaje, eso es increíble. El convenio de Ginebra del 19 de junio de 1948 fue tipificado a ley en el 2003, casi 30, 40 años después. Entonces, todo eso nos perjudica a nosotros para los efectos de cumplimiento de las normas que tienen que ver adelante. Entonces, en la pregunta que usted me acaba de hacer, entonces lo primero que se debe hacer en una compañía es la calidad del trabajador, que esa es la urdimbre número uno. Usted puede tener los aviones más modernos, el A380, el 350, el 330-900, el 777-900, lo puedes tener ahí parqueados en el aeropuerto del Dorado, en el aeropuerto de Medellín o de Barranquilla, los puede tener ahí, pero si usted no tiene la calidad del trabajador, todo, tanto el que va y sube las maletas, como el que va y tanquea el avión, como el que va y trabaja en los motores, como el piloto, como todos, no tiene calidad de trabajador, ya está creando una condición de indefensión para cometer un error. Entonces, cuando yo fui director de la Escuela de Operaciones de Aerocóndor, el presidente Juan B. Millón Castillo, que en paz descanse, me llamó y me dijo, necesito que me califique toda la gente. Éramos 15 aviones de la flota de Aerocóndor y 1.500 trabajadores, es decir, 100 por cada avión. Entonces yo comencé a hacer exámenes a todo el mundo. Incluso tengo una anécdota que cuando examiné a las secretarias y tenía que hacerles los exámenes para caligrafía de la antigua, yo no lo sabía y tuve que tomar un curso para hacerle las cartas que ellas redactaban con la antigua caligrafía que usaban las secretarias, que era un idioma de las secretarias, eso ya no se utiliza. Y así para todo el personal. Los pilotos se preparaban en la escuela de Avianca, perdón, la escuela de Barranquilla, y después en Protecnia, y de ahí salían directamente para la empresa, es decir, tenían escuela Aerocóndor. Esa es la calidad del trabajador, entonces ya uno no va a tener problemas con el trabajador. Después viene la parte de los informes reales, o sea, cuando se presentan informes reales de la compañía tienen que ser reales de pura verdad, no de mentiras. Entonces el piloto no debe dar clavija ahí con los libros de vuelo anotando más tiempo para que le paguen más tiempo, no, lo que es la realidad, porque entonces pone a trabajar a la empresa a pagar servicios de mantenimiento, de sostenimiento en los talleres cuando no le corresponde, porque si un motor voló 59 minutos no es lo mismo que si voló 1.05. Entonces ahí le está dando clavija, perdóneme el término, pero lo hago coloquial, le está dando clavija a la misma empresa diciéndose mentiras. Entonces, los informes tienen que ser reales, tanto de operación, y ahí entra la parte administrativa. Los auditores de la compañía, todos los financieros deben ser reales en la información. Yo recuerdo que Aerotal ponía un 707 para que lo rellenaran a 1.000 pesos el pasaje, para que se llenara el avión, y lo filmaban para que los bancos le prestaran plata a la empresa. Eso es una trampa, falta de ética, falta de profesionalismo y todo. Entonces están diciendo mentiras. Y esas mentiras después al final, vuelvo y les repito, es una radiografía. Si uno come aire molido y viento mascado, pues al final va a estar un cuerpo débil. Entonces, el mismo le pasa a una compañía. Ahora, la reversión de estímulos a los trabajadores, les contaba lo del Club de Avianca, que nunca se hizo. Entonces, nunca, si no hay una parte de retribución y reversión de estímulos a los trabajadores, como sea, como los quieran plantear, el trabajador no trabaja todos los días. Estamos hablando de una continuidad inveterada de trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril. El trabajador quiere ver no solamente lo que le pagan, sino el estímulo de la empresa. Y ahí es cuando se comienza a hacer empresa. Y por último, la racionalización del gasto. Entonces, la racionalización del gasto, vemos ahí que comienzan los costos altísimos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque trajeron a un piloto que no es proeficiente, y entonces le tienen que dar más horas de entrenamiento, tienen que pagar más instructores, tienen que pagar más simulador, tienen que pagar chequeos de ruta y todo eso, y eso va encareciendo la empresa. ¿Por qué? Porque lo recibieron mal, la calidad del trabajador no era esa, entonces no puede entrar a esta empresa. Cuando uno entra a una gran empresa, uno dice, me gané esto sudado,
pero cuando va con una carta de un senador o algo para que lo reciban y lo reciben, comienza la debacle, porque esa persona no está capacitada mentalmente para dar un resultado positivo a la empresa. Entonces los entrenamientos se aumentan de costos, se aumenta de todo, de tiempos, de todo, la programación se daña y todo. Yo conozco mucho de eso, porque yo fui instructor de simulador y fui instructor de pilotos, instructor de personal de tierra y todo, y entonces conozco cómo se encarecían tremendamente por darle gusto al hijo de fulano de tal, porque es embajador de Colombia ante las Naciones Unidas o a cualquier organismo internacional. Bien, los contratos de las empresas tienen que ser muy legales. Y ahí viene la parte de los leasing, tanto operativos como financieros, que lo tipifico en la página 318 de mi libro. Hay normatividad que es la normatividad colombiana, que creo que si la memoria no me falla está en el artículo 1890 del Código de Comercio en adelante, cómo se tipifican los contratos de arrendamiento y leasing. Y los internacionales que los mencioné anteriormente con la Convención de Ginebra de 1948, que ya es ley de la República para nuestro ordenamiento jurídico colombiano, que es del año 2013 en adelante, donde se tiene en cuenta el avión, ya sea con contrato seco o húmedo, o los contratos de los seguros de cabotaje, los seguros de silla, los seguros en general, el mantenimiento y la responsabilidad civil extracontractual frente al explotador. Eso está muy claro, pero cuando esos contratos se hacen en una forma irreal, yo fui director de Arca Aerospace of New York y me posesioné en Nueva York en 1985. Yo le ofrecí a Bianca, al doctor Cornalicen, Andrés Cornalicen, que yo le arrendaba aviones 727 raya 200 con full horas, full motores, full aterrizajes, full trenes, full y todo, a $95,000 el avión rentado mes. Y él me dijo, Norasco nos los arrienda por 165,000. Póngale cuidado, 95 versus 165. Esa diferencia de 65, 70 mil dólares por avión, eso eran para el bolsillo de los mismos accionistas. Entonces ese tumbao, perdóneme la expresión, ese tumbao que se hacen dentro de la empresa está amangualado con intereses ocultos. Entonces así no puede haber una radiografía de una empresa sana, no. Se están haciendo trampa los mismos. ¿Cómo que un avión que vale $95,000 en Nueva York para arrendarlo con contratos de seguridad y todo, vienen y se lo arriendan a la compañía por $165,000 para que le queden 70,000 a los directivos de la empresa? No, eso está mal. No pude hacer el negocio y entonces me di cuenta de la suciedad, perdónenme la expresión, de la suciedad que se utiliza en los contratos de arrendamiento, tanto de operación como de financiamiento. Y esos controles son los que precisamente hacen que la compañía comience a declinar para que se vaya quebrando, porque hay un escape, hay una offload valve, hablando en términos aeronáuticos, una offload valve por donde se está yendo el escape de la presurización del avión, y así lo inflen todos los días, va a haber un escape, y ese escape conlleva que va a llegar un momento difícil. Doctor Sequera, dígame. Una pregunta. Cuando hablamos nosotros la semana pasada, usted mencionó una equivalencia en números por un avión, cuántas personas debe estar en la empresa, que eso me llamó mucho la atención y no sé si nos pudiera contar sobre eso. Cuando hablábamos de los 22,000 empleados y que uno tiene que tener eso muy claro porque si no le va a costar mucho. Sí, casualmente yo le comentaba, Daniel, que me he leído los libros que son top en asuntos aeronáuticos de Roger Doganis, de Bijan Basim, de Ken Fleming, de Thomas Hacker, que son los tratadistas mundiales en este campo. Entonces se han abierto tres campos que son el Fixed Direct Operation Cost, o sea, los costos fijos de operación que deben dar un promedio del 26% de la operación de una compañía. De esos 26, el 11% es para los costos de los aviones y el 6% para las tripulaciones, tanto de cabina de mando como de cabina de pasajeros. 11 más 6 da 17. Le quedan un 9 que es para los costos directos de operación. Pasamos al siguiente rango, que son los Indirect Operation Costs, los costos indirectos de operación. Deben dar un 22%. Y de ese solamente se debe gastar el 7% para asuntos aeroportuarios, lo que es personal de aeropuerto, atenciones a pasajeros,
salones VIP y todo. No se puede pasar de ahí porque comienza a desconfigurarse la manzana del 100%. Y finalmente, los costos variables de operación que deben dar un 52%. Entonces usted suma el 26, el 22 y el 52 y le da el 100%. Y de ese último, de esa última generación, tenemos el 30% aproximado de costo de combustible. Entonces una compañía es fuertemente golpeada con los costos de combustible. Entonces podemos tenerlos entre un 22 y un 30 y pico, dependiendo de operación, carga y pasajeros. Y eso castiga el 52% de la variación de costos de operación de la compañía. Entonces, ya le tengo el esquema total de cómo se debe fundamentar. Ahora, en la pregunta que usted me acaba de hacer, le respondo diciéndole, mi querido Daniel y quienes nos escuchan, que en Aerocóndor eran 15 aviones. Teníamos un Airbus A310B4, del cual yo hice curso, que ese avión estaba rankeado como el mejor del mundo, que costó 20 millones de dólares. Fue mal explotado, volamos a Cuba, de noche volábamos a Cuba hasta que nos pusieron una bomba los contrabandistas y entonces se perjudicó esa operación que era muy buena porque sacábamos 500 pasajeros de Cuba para Miami y viceversa, y luego la operación colombiana normal de día. Teníamos los 707, los 720, los Electras, el CL-44 y los Curtiss. 1.500 trabajadores, 15 aviones, 100 por cada uno. Yo le pregunté a un presidente de una compañía, presidente, ¿cuántos empleados tiene usted? No sé. ¿Cuántos aviones hay? No sé. Tiene que haber una relación y los tratadistas, por ejemplo, Roger Doganes dice que el máximo debe ser 380 empleados por avión. Si esos empleados se le cuelgan al avión, por más que el avión vaya full de pasajeros, que el break-even point del avión sea 80% y lo lleve copado, el avión no está dando ganancias, ya comienza a perder. Entonces, tienen la costumbre grandes vicepresidentes. Yo conocí a Juan Pablo Ortega Gómez, que fue presidente de Avianca, y estuve con él y él me reprendió en varias oportunidades. Él tendría 60 años y yo tendría por ahí 18, 19 años. Me reprendió varias veces y me iba a dar juguete. Entonces, él decía, tenemos 39 aviones, total que no recibimos a nadie más, punto. Ahí vamos a ver cómo nos sorteamos. Si yo me pongo a hacer niños en mi casa, pues voy a tener que hacer cuartos y camas y comedor y cocina y todo. Entonces, si uno pone más empleados en la empresa, pues entonces tiene que comprar más aviones y se vuelve un círculo vicioso. Es increíble que nuestra empresa tenga 22 vicepresidentes cuando en la época del doctor Juan Pablo Ortega Gómez tenía solamente 3 vicepresidentes y manejaban lo administrativo, lo operativo y el resto, no más. Pero con 22 vicepresidentes y 22.000 empleados, eso es una nómina que no aguanta toda la flota, 140 aviones volando de día y de noche no aguanta. Y eso es por darle apreciación a las amistades, y así no se puede. Tiene que haber calidad del trabajador. Yo he sido enfático en eso. Cuando yo he ido a una empresa, digo, si yo no sirvo, avísenme, yo me voy, yo veré qué hago. Pero yo no le voy a hacer el daño a una empresa que me nombre porque yo soy yo y yo no le produzca. Yo debo producir el doble, como una turbina. Una turbina pesa 1 kilo y debe dar 2 kilos de potencia. Si no es así, esa turbina hay que bajarla del avión. Doctor Porque debe Sequera, producir doble. doctor Sequera, ya se nos está acabando el tiempo y quería, si usted nos puede hacer un resumen, si usted se puede situar como observador de toda esa, viendo todas esas quiebras y viendo lo que está pasando hoy, se para hacia atrás y mira lo que está pasando hoy, si con su experiencia como piloto y como asesor, si usted lo encargan de hacer una lista de chequeo, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que usted nos recomienda que deben estar en esa lista de chequeo para que podamos centrar la atención en eso en los días que vienen antes de que comencemos la operación? ¿Cuáles son esos 3 puntos súper claves, súper importantes que con toda su experiencia usted nos puede recomendar que le pongamos mucha atención? Pues yo ya le acabo de hacer el antítesis de la presentación porque es primero que todo la parte administrativa. Hay que decantarla.
y dejar lo que es la relación de la ley de Pareto, que usted sabe que es 80-20. 80 de personal aeronáutico, 20 de personal administrativo. Y ahí ya comenzamos a mover el árbol para que las hojas secas se caigan. Y después viene la parte financiera. El Estado tiene que ayudar a las empresas aéreas, a todas, porque somos 100.000 familias, 100.000 familias de la inmensa minoría del mercado aeronáutico somos nosotros. Entonces, el Estado tiene que ayudarlo con rebajar los impuestos, las tarifas aeroportuarias, las tasas aeroportuarias, el impuesto de salida de los colombianos, que es la más alta con la del Perú. Lo había dicho el presidente de IATA en la reunión de noviembre del Día de la Aviación Colombiana. Lo dijo, el Estado colombiano es alcabalero, cobra demasiados impuestos para la industria aeronáutica. Después los accionistas deben poner de su parte. Los bancos deben facilitar los préstamos a 36, 50 meses con periodos de gracia. Los concesionarios, que yo ya había hablado de los concesionarios como Opaín y todos los que hay en Colombia que fueron mal advenidos, porque la ley 2724 de 1993 hablaba de regionalización, no de concesión. Y aquí vinieron, y yo sé quién lo hizo, que fue un vicepresidente de Avianca, y le pusieron la palabra concesión, y de ahí comenzaron a enriquecer a los privados. Esto tiene que ser, darnos rejos todos. Y la parte final, los empleados. Entonces, ahí tengo las dos partes importantes como lista de chequeo final. Y como colofón, quiero decirle, mi querido Daniel, que uno de los CEO presidentes de United Airlines, que se llama porque no ha muerto, Glenn Tilton, decía que la industria aérea fallará sistemáticamente cuando no logra hacer ganancias con el costo del capital. Yo lo puse allá en la Universidad de Santo Domingo, lo puse en la pantalla como un colofón de lo importante que es el manejo de la industria aeronáutica. Cuando la industria aeronáutica no comienza a ganar plata en el costo del capital, ya comienza a perder, porque toca pagarle, sobrepagarle y el capital se lo va comiendo. Entonces, eso es muy importante. Debemos luchar por ganar condiciones para todo lo que hemos trabajado y saber que esta es una gran industria mundial macroeconómica. Somos más de 350 compañías que se desarrollan en 198 países. Mueve más de 25 trillones de dólares al año. Tiene más de 60 millones de trabajadores, casi la población de Colombia en trabajadores en todo el ámbito del planeta. Maneja de un 3.5 a un 5.5 del PIB en todas las naciones. Colombia va a quedar con un 2.2 o algo así para el PIB. No, en el mundo hay más de 50.000 aeropuertos y más de 21.600 aviones. Se ha hecho un estudio y en el año 2034, que espero estar vivo, Dios mediante, se manejará más o menos unos 5.7 trillones de pasajeros, 5.7 trillones de pasajeros, y existirán en el planeta Tierra, porque todavía no habremos ido a Marte, 43.600 aviones, de los más modernos con tecnología de punta ya, incluso con un solo piloto. Entonces, esta es todo el panorama que tenemos en el campo de la aviación y esperamos que en esos dos puntos que yo he hablado, de la parte administrativa y financiera, que son la raíz de todo. Si ustedes cogen un libro de Roger Doganis o de Thomas Tucker, que los pueden conseguir en la red, pueden analizar los cuadros estadísticos que les acabo de dar y lo importante ahí es el ser humano. Administrativamente, que todo mundo merezca tener su puesto. Recordemos lo que dijo Henry Ford en 1929. Voy a subir los salarios al 100%, pero el que pierda, pierde, porque no lo volverá a recibir nunca en la vida. Entonces, el que se está ganando un salario digno, se hace romper el alma por trabajar con la compañía, pero con salarios míseros no se puede trabajar. La curva salarial de nosotros está increíble. ¿Cómo así que $250 al mes para un trabajo de sueldo mínimo mensual? No, eso es increíble. Y los colombianos que han ido al exterior, a Europa, y que yo he estado por allá y en Estados Unidos, los colombianos revientan a cualquiera precisamente porque se entregan con todo y saben. Pero aquí en el aeroindustrial colombiano, con honrosas excepciones, no gratifica esa parte y ahí es donde está la esencia del trabajo. Y lo otro, como lo digo, es el apoyo financiero, tanto del Estado como de los accionistas, como de los bancos, como de los concesionarios. Esas triadas que yo he presentado
las he estudiado muy bien y las explico en posgrado en las universidades. Ahora, antes de que me hagan las preguntas, generalmente a la gente le dicen, oiga, que tenga suerte y éxito. Entonces, yo le digo a la aviación que tenga suerte y éxito, pero qué es suerte? Suerte en ese acrónimo es saber utilizar efectivamente los recursos y tener éxito. Eso es suerte. Entonces, cuando uno tiene suerte es porque sabe, que fue lo que yo dije hace un ratico en la epistemología. Si yo voy a manejar un avión y no sé qué hago yo sentado ahí, que el otro diga, mueva esa palanca. No, yo sé y a mí no me explique porque yo estudié. Utilizar los mecanismos que tiene para sobrevivir en todo, o sea, resolver situaciones, tomar decisiones, utilizar el CRM que hemos aprendido desde la Apolo 13. Utilizar eso efectivamente, no utilizarlo y perder la opción, no, utilizarlo efectivamente. ¿Qué utilizamos? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Técnicos, administrativos, financieros, económicos, laborales. Esos son recursos efectivamente. Y lo otro, tener éxito. Con eso termino. Acepto preguntas. Gracias por invitarme. Me ha hecho recordar mis clases en la universidad que, como le decía ayer, yo dictaba nocturno, entonces me preparaba unas 4 o 5 horas para poder contar con las anécdotas y mis bitácoras. Doctor Sequera, Coronel, muchas gracias. pregunta, Sí, ¿quién va a hacer la pregunta? porque me tengo que mover a otra conferencia. Sí, señor, ¿quién Entonces, habla? pero Perdón. no, bueno, primero gracias al doctor Álvaro Sequera, Okay. Sigue, Andrés Andrés. Vázquez, de Listo. México. Un saludo a todos. Me quedo con el tema de la gran experiencia del doctor. La verdad es que es muy abundante, muy interesante postura. Sin embargo, creo que estamos entrando en un momento de crisis muy complicada. Más bien, estamos dentro de la crisis que está muy complicada. Las condiciones de quiebra de las empresas dependen de las condiciones de crisis en las que se encuentran, tanto macroeconómicamente como microeconómicamente. Y ahorita me quedo con lo que decía el doctor Sequera, del vicepresidente, en donde le decía que si no le daba el costo de capital, el negocio no era negocio. Pero ¿qué quería decir ese vicepresidente de United? Realmente lo que decir es que tenían que tener una tasa de cobertura de su capital. Es decir, las tasas de interés de los bancos son las de los bancos, la tasa de interés promedio del país es la del país, pero la empresa tiene que tener una tasa de interés interna, que es el costo de capital, es lo que le cuesta. Y esa tasa de interés es la que tenemos que calcular cada una de las empresas, a ver si lo que estamos haciendo es rentable o simplemente no es rentable. Fórmulas para obtener ese famoso costo de capital. Creo que ese es creo que ese señor de United es muy valioso para este momento, porque si tenemos ese indicador que es tipo una tasa de interés, pero interna, con eso garantizamos 3 cosas. Operatividad de la empresa. Con ese costo de capital del que hablaba el doctor Sequera. Hay que calcularla, hay fórmulas para hacer el cálculo del costo de capital, pero la tienes que tener. E irla modificando conforme las condiciones de mercado y la crisis va avanzando, porque la crisis en algún momento tendrá que ir menguando y las condiciones de mercado tendrán que ir, no sabemos eso cuándo vaya a pasar, pero tienes que tener esa tasa de costo de capital. Gracias. Tengo que moverme a otra reunión y doctor. Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Sequera. Sí, gracias por su pregunta y su aclaración. Mi colega mexicano, que tengo grandes amigos allá, estuve
hace poco, antes de la pandemia, estuve en México y fui condecorado por la Sociedad Mexicana Aeroespacial, la SMEAL, y estuve allá con todos los compañeros aeronáuticos mexicanos, con los pilotos de la compañía Unión, y, y conozco mucho el mercado mexicano. Pues quiero decirle que en cuanto a ese pensamiento de Glenn Tilton sobre los costos del capital, en mi libro hago una crónica sobre eso, y como usted lo dice, cada compañía pone su capital, cuánto debe ganar. Entonces dice, invierto aquí $1.000.000 y el ganancial mío debe ser del 3%. Si no me da el 3, no lo invierto aquí y me voy para una compañía marítima. Entonces, cada compañía debe tener en su objetivo social cómo es la inversión de sus capitales, pero no diversificar, que esa es otra de las cosas, diversificar el capital de una compañía aérea en comprar vidrios, comprar revistas, comprar empresas de televisión, comprar compañías de celulares, comprar todo. Cuando se diversifica así, comprar pollos, comprar gallinas, porque así ha sucedido. Entonces, cuando un aeroindustrial le da por diversificar su capital para ver si le saca a cada uno el mismo porcentaje que le tenía en la aviación, pues comienza la radiografía de quebrarse, porque esto debe ser un contrato solamente de transporte aéreo. Y si le permiten la legislación de cada país tener el soporte de hotelería y turismo, es otra cosa. Pero deben dedicarse única y exclusivamente a que su capital produzca dentro de la industria aeronáutica. Y ese es el éxito de una compañía. Yo creo que uno de los mejores ejecutivos y directivos aeronáuticos es el doctor Alfonso Ávila Velandia, quien es el presidente de Easy Fly. Lo conozco desde que estaba en Avianca de vicepresidente. Es un hombre que sabe de la industria aeronáutica y él únicamente se dedica a la industria aeronáutica, no más. Por eso ha sido dueño de Aerorepública, de Copa, de Easy Fly, de todas las compañías que él produzca, porque él se dedica únicamente a la industria aeronáutica, no más. Pero cuando se diversifica, que yo voy a comprar empresas de televisión, artistas de cine, artistas de televisión, de cerveza, de todo, comienza la debacle. Y entonces el capital que está produciendo la aviación se lo consumen las otras empresas. En mi libro que está aquí, aparece esa parte del capital, gracias al colega mexicano. Doctor Sequera, muchas gracias. Gracias, Andrés. Hay una pregunta de Santiago Medina. No sé si la quiere hacer en vivo, Santiago, o si la leo. Voy a leer la pregunta de Santiago Medina. Él dice, los costos de handling son demasiado altos, quiebran las aerolíneas, pero no aquellas que se sirven de ellas. Es algo desproporcional. No es el objetivo que quiebre a nadie, pero sí debe haber un balance en todo. ¿Qué puede responder, doctor Sequera, a esta pregunta o duda que tiene Santiago Medina, por favor? Doctor Santiago, mire, en cuanto a su pregunta, esa se refiere al tercer set de gastos, que son los gastos variables de operación, que da el 52% máximo, del cual hay que tumbarle 30% para combustible. Los costos de handling en una empresa bien formalizada no deben superar el 3%. Si le pasa del 3 al 4%, inmediatamente desestabiliza el resto de gastos variables de la operación. El máximo es el 3%. Si usted hace contratos de handling y usted los suma y mensualmente le representan el 3% de todo el costo del 100%, ese contrato hay que revisarlo, derogarlo, cambiarlo, modificarlo, lo que sea. E incluso Thomas Hacker hace un capítulo muy especial en cuanto al handling y dice que uno se podría dar la opción, si es magnífico, de darle un 0.2, ni siquiera medio punto, sino 0.2 de flexibilidad en el contrato. Up and down, arriba o para abajo, pero un 0.2. Si usted castiga los gastos de la empresa aérea con más de un 3.5, ya usted comienza a perder por ese lado y va a tener que sacrificar una cantidad de elementos de la variable de costos de operación que le van a incidir en los de arriba. ¿Cuáles son los de arriba? Los fijos. ¿Cuáles son los fijos? Los Direct Operation Costs, que dan el 26%, de los cuales tiene 17 ya comprometidos, que es el 11% para los aviones y el 6% para las tripulaciones de cabina de la cockpit
y la cabina de pasajeros de fuselaje. Muchas gracias, doctor Sequera. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Nos están invitando también a un evento que van a hacer, nos están invitando a un evento en Guaymaral, que nos está invitando la Asociación de Usuarios de la Aviación Colombiana. Pero si no hay ninguna otra pregunta, quiero que terminemos este evento con una reflexión. ¿Qué oyen ustedes? ¿Qué ven y qué están sintiendo? Sabiendo que esta crisis del COVID-19 no es un terremoto, no es una guerra, es una crisis de oferta y demanda. En todo el mundo al mismo tiempo con una característica muy importante. La capacidad instalada está intacta. El 2020 va a ser muy duro, pero todos los que estamos acá, si estamos invirtiendo el tiempo es porque estamos convencidos de que vamos a poder hacer los ajustes en la empresa para mejorar y corregir las fallas que hayamos tenido en el pasado para poder salir adelante. Los dejo con esta reflexión. ¿Cuál será nuestra intención, nuestro propósito para enfrentar la crisis que estamos viviendo hoy? A partir de que mañana te levantes, para no ser un número más de la estadística de los que perdieron todo y no hicieron nada esperando que otros hicieran. Muchas gracias a todos los asistentes. Como les contaba, luego les voy a enviar en el transcurso del día de hoy, les voy a enviar el libro que mostró el doctor Sequera muy amablemente. Y luego en unos 2 o 3 días les voy a compartir una plataforma para que puedan ver el evento anterior y este nuevo evento y puedan repasar ustedes lo que estuvimos hablando aquí. Y los seguimos invitando para que el que tenga alguna idea que quiera compartir con la comunidad, me escriben al correo y con mucho gusto hacemos una preparación de esa entrevista y saldremos al aire. La siguiente que vamos a tener para que ustedes tomen nota, tenemos un grupo de personas de la salud que quieren participar en este evento para contarles a los pilotos, a los empresarios y a las personas que vuelan en los aviones de cómo es todo este tema del contagio para que lo tengamos muy claro, porque mucho lo del tema del contagio depende de nosotros mismos. Entonces, estén muy pendientes de sus correos y de nuevo, muchas gracias. Que Dios los bendiga y por favor sigan ayudando a este evento para que sigamos creciendo con gente que esté dispuesta a colaborar compartiendo su conocimiento. Muchas gracias y feliz día. Gracias.